Muy buena tarde. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, el licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre, y de mis compañeras consejeras y compañeros consejeros electorales. El día de hoy, dentro de las actividades programadas en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, tenemos el objetivo de visibilizar un tipo de violencia que constituye una esfera de preocupación, que es la violencia contra la mujer por identidad y expresión de género. Aquí es importante referir que en relación con la introducción a los principios de Doña Carta, manifiesta que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de cada persona y no deben de ser motivo de discriminación o de abuso. Sin embargo, a pesar de los numerosos estados que tienen leyes y constituciones que garantizan los derechos a la igualdad y a la no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género, las violaciones de derechos humanos debido a ellas constituyen un patrón global y arraigado, lo que es motivo de profunda preocupación. De igual manera, desafortunadamente existen estados y sociedades que imponen a las personas normas relacionadas a la orientación sexual y a la identidad de género a través de costumbres, leyes y la violencia, y procuran controlar cómo las personas viven sus relaciones personales y cómo se definen a sí mismas. La vigilancia en torno a la sexualidad continúa siendo una de las fuerzas principales que sustentan la perpetuación de la violencia basada en género y la desigualdad entre los géneros. Por ello, desde las autoridades electorales, debemos analizar los tipos de violencias que sufren las personas por identidad y expresión de género, porque muy seguramente la violencia relacionada con sus derechos político-electorales está presente y es nuestra obligación visibilizarla. Y para llegar ahí, tenemos el compromiso de acercarnos a las diversas comunidades para lograr que los derechos político-electorales sean para todas las personas en condiciones de igualdad. Por esta razón, agradezco que hayan aceptado la invitación a participar en el foro Violencia contra las Mujeres por Identidad y Expresión de Género, a 3 mujeres que son referentes en la defensa de los derechos humanos. Ellas son la ingeniera Kendra Guillén, la licenciada Denise Mercado y, por supuesto, la diputada Salma Luébano. Esta tarde contaremos con la moderación en este foro de una gran profesionista de nuestra consejera electoral, Marcia Laura Garza Robles. Gracias, consejera electoral, por participar en este foro con la moderación del mismo. También es importante referir que desde el Consejo General del YETAM hemos aprobado acciones afirmativas que se implementarán en el próximo proceso electoral 2023-2024, las cuales quedaron establecidas en el Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación, y dentro de ellas están algunas para las comunidades de la diversidad sexual. Por lo que, a nombre de quienes integramos el Consejo General de este Instituto Electoral de Tamaulipas, reafirmamos el compromiso institucional con la defensa y protección de los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria. Extiendo una invitación a sensibilizarnos en el respeto de los derechos político-electorales de todas las personas. Les agradezco ser parte de este activismo contra la violencia de género del Instituto Electoral de Tamaulipas. Sean bienvenidas. A continuación, y sin más preámbulo, no me extiendo más, les cedo el uso de la voz a la consejera electoral, Marcia Laura Garza Robles. Adelante, consejera. Muchas gracias, querida amiga consejera Mayra Lugo. En primer término, pues agradecerte por esta organización
de estos eventos que me parece que es muy importante. Hoy para mí es un honor poder darles la bienvenida en estos 16 días de activismo para unirnos contra la violencia de género, a como ya se ha señalado, grandes mujeres que hoy nos estarán platicando desde su experiencia, desde su conocimiento, pues un tema que resulta de vital trascendencia para todas y todos. Estamos hoy compartiendo el foro que se llama Violencia contra las Mujeres por Identidad y Expresión de Género. Insisto, creo que es un tema que nos debe de atañir a todos precisamente en una sociedad. No solamente es un tema de mujeres, no es un tema de grupos prioritarios, me parece que es relevante, trascendente y de beneficio para todas y todos. Entonces, pues de verdad, con esta virtualidad que nos ofrece el beneficio de poder estar juntas en un espacio de reflexión, quiero darles un afectuoso abrazo, agradecerles por asistir a la convocatoria que desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, en concreto desde pues la Unidad de Igualdad de Género, se han dado a la tarea de precisamente reunir a grandes personalidades como ustedes para hablar de un tema que, insisto, hablar de violencia contra las mujeres por identidad y expresión de género nos va a resultar provechoso y nos traerá grandes reflexiones, estoy segura, para que podamos sensibilizarnos y aplicar en nuestro día a día una manera diferente de pensar, de vivir, de incidir en nuestra sociedad y, por supuesto, pues desde las autoridades electorales poder, vamos a decir, visibilizar grandes problemas que ustedes nos comentarán desde su experiencia cómo se han venido viviendo en su día a día. Pero bueno, sin más preámbulo, yo quiero explicarles un poquito la mecánica de este foro. Vamos a tener la participación de nuestras 3 invitadas, cada una con un tema por compartirnos en un espacio de 15 minutos. Después de ello, tendremos algunas reflexiones o algunas preguntas, alguna retroalimentación de lo que hayan expuesto cada una de ustedes, y pues finalmente podremos tener una etapa de conclusiones ya para cerrar nuestro evento. En primer término, me voy a permitir leer una pequeña reseña curricular, una pequeña semblanza de cada una de nuestras invitadas, y las mencionaré en el orden de participación que tendrán, pues para que quienes nos están siguiendo en las diversas redes sociales del IETAM puedan tener una idea de las grandes mujeres y la trayectoria que tienen quienes hoy nos estarán pues platicando y regalando un poco de su tiempo. Muchas gracias nuevamente y empiezo en primer término con la semblanza de la diputada Salma Luébano Luna. Ella es la primera diputada orgullosamente transgénero en acceder a una diputación federal en México y Latinoamérica por la vía de las cuotas arcoíris. Como presidenta de la asociación Juntes por el Camino de la Diversidad, encabezó litigios estratégicos que han permitido la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en el uso y goce de sus derechos político-electorales, con lo que a golpe de sentencias arrancó a las cúpulas de poder los derechos de estas poblaciones desventajadas. Desde su llegada a la Cámara de Diputaciones, ha presentado iniciativas en materia de diversidad sexual. Ha implementado el Parlamento Abierto como eje de trabajo a través de foros y de encuestas digitales permanentes y el acercamiento con asociaciones civiles LGBTIQ+. Ha impartido una gran cantidad de charlas sobre derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto a nivel nacional como internacional. Su gran trabajo le valió la designación en su cargo actual como presidenta de la Comisión de Diversidad, la cual por primera vez en la historia de esa Cámara es una comisión temática independiente. Bienvenida, diputada Salma Luébano. Enseguida doy lectura a la semblanza de nuestra invitada Kendra Guillén. Ella es ingeniera en telemática por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es modelo de pasarela y activista del colectivo trans en Tamaulipas. Participó en la mesa de diálogo del protocolo para adoptar las medidas tendentes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana del Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, fue ponente en el evento sobre paradigmas de la diversidad sexual organizada por el Instituto Electoral de Tamaulipas en 2021. Ha tenido colaboraciones con la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, creando contenido sobre sensibilización a la no discriminación. Asimismo, ha participado en foros y actividades relacionadas con la defensa y promoción de los derechos político-electorales de las personas trans. Bienvenida a nuestra invitada, Kendra Guillén. Y por último, pero por supuesto no menos importante, quiero dar la bienvenida y dar lectura a una pequeña reseña curricular de nuestra invitada Denise Mercado Palacios. Ella es abogada de profesión y activista de corazón, defensora por los derechos humanos y causas sociales de la comunidad LGBT por más de 2 décadas en su natal estado de Tamaulipas, precursora de la agenda legislativa en materia de diversidad en ese mismo estado, una mujer con empeño y perseverancia, haciendo incidencia política en el Congreso local para legislar diversas iniciativas, como lo fue el matrimonio igualitario. Ha tenido participación en los diferentes foros y mesas de trabajo con las embajadas de la Unión Europea y de Estados Unidos en pro de la comunidad LGBT en México. Brinda asesoría jurídica y acompañamiento a diferentes víctimas de discriminación de la comunidad diversa. Ha realizado diferentes campañas de sensibilización a servidores públicos en todos los órdenes de gobierno y, por supuesto, es promotora de políticas públicas en temas de inclusión y no discriminación. Bienvenida a nuestra invitada Denise Mercado Palacio. Así que nuestro foro, después de haber escuchado estas pequeñas semblanzas, extractos de lo que han hecho nuestras invitadas, pues estarán muy atentos de lo que tengan para compartirnos. Y para seguir con la dinámica, en primer término le daré el uso de la voz a la diputada Salma Luevano Luna para que por favor nos haga pues partícipes de lo que nos quiera comentar por un espacio de 15 minutos. Adelante, por favor, diputada. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Buen día, consejera. Buen día a todas, todos y todas a quienes nos van a ver más adelante. Y quiero iniciar con algo muy, muy importante. Bueno, igual como todo lo que voy a desarrollar, pero sí puntualizar que lo que no se dice, pues no existe. Y por eso la gran importancia de decir que las mujeres trans también somos mujeres y que no venimos a borrar absolutamente a nadie. Todo ese discurso transfóbico que desafortunadamente ha ido incrementando hacia nosotras y que no podemos permitirlo porque es parte precisamente de esta lucha, de esta visibilidad, y agradecer la invitación a este foro y felicitar por estas iniciativas. Siempre he agradecido todas estas invitaciones, el de poder participar, porque es parte precisamente de mi trabajo, de mi agenda y de mi lucha, que dar toda esta visibilidad y la gran importancia de lo que somos la población trans. Bien, la gran importancia de ocupar los espacios, bueno, pues como se comentó al principio, bueno, son derechos políticos electorales, y como derechos políticos electorales, bueno, todas, todos y todes tenemos los mismos derechos, porque es parte de esos derechos humanos, es parte de esa igualdad. Los gobiernos no hay, en los gobiernos no hay esa voluntad para los grupos en desventaja, y somos grupos en desventaja porque así nos han obligado a estar como grupos en desventajas, como grupos vulnerables, porque no se nos han dado esas oportunidades, no se nos han dado esas igualdades, y como población LGBTIQ+, decirles que nada nos han regalado, todo lo hemos logrado a golpe de sentencia, como bien lo menciono en repetidas ocasiones. A golpe de sentencia hemos avanzado y a golpe de sentencia seguiremos avanzando. Es un tema tan importante y tan lamentable el señalarlo, que tengamos que luchar por nuestros derechos, algo que, como bien lo acabo de mencionar, son para nuestros derechos, que son para todas, todos y todes. Sin embargo, nos han orillado, nos han obligado a tener que luchar
en los tribunales por todos estos espacios, por todos estos derechos, y los derechos políticos electorales, pues de igual manera, en esta lucha que he tenido a lo largo de mi vida como activista, como defensora de los derechos humanos y como víctima también de toda esta situación tan precarizada para nosotras como mujeres trans, en el cual nos han orillado nada más a ciertos oficios o ciertos espacios, lo que ha provocado esta situación tan lamentable que seamos el segundo país a nivel internacional con mayores crímenes de odio. Y esto es una situación en la cual es una realidad tan triste. ¿Por qué? Porque no se nos han dado esos espacios dignos que debemos de tener también como parte, como seres humanos. Ya dejémonos de etiquetas, sino como seres humanos debemos de tener también esa igualdad por igual, esos derechos dignos, repito, en la vivienda, en espacios laborales, en salud digna, y la manera de poder ir accediendo a estos espacios dignos, bueno, pues es precisamente el tener estos espacios laborales dignos que nos permitan ir dignificando a nuestra población y que permita también de una u otra manera ir erradicando todos estas desigualdades y también estos suicidios y crímenes, porque es un tema en el cual el no tener estos espacios dignos, bueno, en el caso de nosotras como mujeres trans, hemos estado pues obligadas de una u otra manera por el patriarcado que hemos vivido durante tantos años nosotras como mujeres, y en el caso, repito, como mujeres trans, bueno, el que tengamos que tener como mujeres trans boobies, el que tengamos que tener cierto volumen de pompas o cuerpos voluptuosos para poder ser aceptadas en estas pues en estas ideologías de este patriarcado que nos ha impuesto, y que esto, por esta situación precarizada, el no tener esta salud digna, bueno, nos ha orillado a tener que recurrir entre nosotras mismas, inyectarnos aceites que son mortales y que muchas de mis compañeras y compañeros y compañeras han quedado ahí en la plancha o han quedado ahí en sus casas al estarse poniendo estos aceites. Por eso, la lucha de estos litigios estratégicos, la lucha de seguir avanzando a golpe de sentencia e ir dignificando, el lograr como promotora y precursora de las cuotas arcoíris, y menciono cuotas arcoíris porque mediáticamente esto impacta, pero si bien he luchado desde que tomé, ahora sí, o sea, con el corazón, esta lucha de los derechos humanos es abrir esta lucha, este abanico, y no solamente por mi población, sino por todas las poblaciones en desventaja, y es precisamente el cual solicito en el OPLE, en esta lucha de los litigios, los espacios para nuestras poblaciones, y lamentable que, si bien sabemos, en el INE tenemos protocolos trans, en ese momento se nos niegan nuestros derechos políticos electorales a nuestras poblaciones, pero impugno, y afortunadamente en el Tribunal Estatal, local de Aguascalientes, logramos esas primeras cuotas para estos grupos de desventajas, estas cuotas arcoíris, y es lo que nos está permitiendo marcar ese precedente, está permitiendo estos espacios dignos laborales, y como en este caso, pues es una de las herramientas que me permitió precisamente llegar a este espacio como legisladora federal, y decirles que hoy en día el lograr este espacio, el ser una diputada federal, una mujer orgullosamente trans, es una gran luz, una luz inmensa para nuestra población, porque esto refleja precisamente el que sí podemos y que no hay límites. Y como lo señalo, el único límite es el cielo. Entonces, esto refleja el empoderamiento que buscamos como nosotras,
o sea, como todas las mujeres, y es la lucha que desde hace más de 50 años hemos tenido por ir buscando estos espacios, hemos luchado precisamente por esas políticas públicas que se han necesitado y que anteriormente, y que todavía, porque no hay esa igualdad, ahora yo lo señalo como una simulación porque todavía falta mucho, pero en aquellos ayeres en el que el hombre dictaba todas estas leyes y todas estas políticas públicas, ellos que saben de una mamá en los momentos de lactancia, una mamá de los embarazos, por eso la importancia de que la mujer era obligatorio, que se tenía que empoderar precisamente para luchar por esos espacios y esos espacios para poder convertirlos realmente en políticas públicas, el camino en el cual ahorita, como mujer orgullosamente trans, es esa ruta que estamos llevando precisamente para lograr esa dignificación con una transversalidad. Porque sabemos que como mujeres, pues hay una gran transversalidad, porque hay mujeres trans, hay mujeres con discapacidad, hay mujeres migrantes. Entonces, tenemos que trabajar unidas, tenemos que trabajar en equipo y también tenemos que sumar al hombre. El hombre no es nuestro enemigo, hay que enseñarle ese camino y ante la resistencia que hemos vivido, bueno, pues como lo he mencionado, a golpe de sentencia, obligarle también ese camino de esa igualdad, ese camino de que se tiene que dar estos espacios, que se tienen que dar todas estas políticas públicas y por un tema importante que son derechos humanos y la dignificación del ser humano. Entonces, tenemos que ir desarrollando todas estas políticas públicas específicas, porque cada quien tiene sus perspectivas, pero al final del día son derechos humanos y tenemos que ir cada quien de sus trincheras, ir arropando, ir acuerpando y ser sororas. Hay que olvidarnos eh, de que quién es mejor, ¿sí? También entre nosotras es muy importante señalar esa parte. Tenemos que aprender a ser sororas como mujeres. Tenemos una lucha de más de 50 años por esa búsqueda de esa igualdad, por esa búsqueda de ese empoderamiento, pero tenemos que empezar por nosotras mismas a entender, a identificar que necesitamos ese empoderamiento, pero que también necesitamos dar la mano, necesitamos aprender a ser sororas, a ser unidas, a acompañarnos, porque va a ser la única manera en el cual podamos ir avanzando y que podamos lograr realmente esa igualdad. De otra manera, no. Si nosotras nos ponemos el pie entre nosotras, si entre nosotras empezamos a diferenciar en la que es bajita, la que es morena, la que es alta, pues les estamos siguiendo el juego a este sistema que nos han impuesto y que nos han obligado como lo que es el patriarcado. No caer, yo señalo esta parte, no caer en lo mismo del patriarcado y analizarnos nosotras, porque para poder amar hay que amarnos nosotras primero, para poder entender el contexto de una persona trans, para poder entender el contexto de una persona migrante. Hay que ser personas migrantes y hay que ser sorora, y es la manera en la cual, por eso la gran importancia de estas cuotas que tenemos que pelearlas porque no hay voluntad de los gobiernos para darnos esos espacios, y la gran importancia es de ocuparlos, estar en esos espacios, porque realmente ahí es donde empezamos a trabajar precisamente esas políticas públicas que se han estado trabajando ya a partir de que la mujer ha empezado a ocupar esos espacios. Y bueno, pues en mi caso decirles que como legisladora es precisamente todas estas iniciativas con esta transversalidad digna, en las cuales entre estas iniciativas es estos espacios laborales, estas cuotas laborales, la tipificación de los crímenes de odio, una salud digna, matrimonios igualitarios, identidad de géneros, es parte precisamente de la gran importancia que estemos en los espacios con representaciones dignas y además con el gran compromiso. Celebro mucho el estar en este momento con ustedes, celebro el espacio
y celebro también el poder visibilizar, el poder dar esta luz de esperanza, esta luz de sororidad y esta luz de amor y de compañerismo, y decir que además de una gran legisladora y que les ofrezco mis manos, les ofrezco todo el apoyo, bueno, también como luchadora social, la cual lo he sido toda mi vida, y que cuenten conmigo en toda esta lucha que no ha sido fácil, que nos ha costado años, y que también dentro de esta lucha pues hemos perdido hermanas, el cual debemos también ser sororas en esa parte, y que tenemos hoy un compromiso por aquellas que dieron la vida por nosotras para estar en estos momentos aquí, y que ahorita nuestro gran compromiso y mi compromiso personal es precisamente seguir trabajando, seguir luchando por estas protecciones jurídicas, por todas estas reformas, estas iniciativas, por las infancias y las adolescencias. Necesitamos ver por nuestra juventud, necesitamos ver por nuestros niños, por nuestras niñas y por nuestros niños, y no dejar de trabajar, porque hay que tener algo muy, muy presente. Sabemos perfectamente que los derechos humanos son progresivos, pero viene algo tan lamentable como lo estamos viendo en otros países, en el cual el péndulo, como lo dijo bien una gran senadora y gran mujer a la cual quiero y admiro y respeto mucho, la senadora Olga Sánchez Cordero, que estos derechos humanos no podemos permitir, como el péndulo, que se regresen como están pasando en otros países. Debemos cuidar esos derechos ya logrados y seguir luchando por los que faltan, y no podemos permitir que se regresen esos derechos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada Salma Luébano, por todo esto que nos compartes. Yo creo que cada quien desde nuestro propio espacio, donde podamos estar no solo trabajando profesionalmente, sino en un desarrollo cotidiano de nuestra vida, podemos entender lo que nos señalas de la importancia de visibilizar todas estas situaciones que no nos deben de resultar naturales, que no nos deben de ser ajenas, y que, pues desafortunadamente, como nos has platicado, muchas veces estos derechos no son reconocidos de manera espontánea, sino que han tenido que ser precisamente conquistados por espacios en donde se promulguen nuevas leyes, pero también forzando, digamos, a entender estas realidades desde las sentencias que emiten los tribunales a partir de justicia. Pero bueno, ya tendremos espacio al final para reflexionar, porque sí tengo, creo que mucho de dónde poder ahondar en lo que nos has compartido. Pero en este momento, para dar seguimiento con el esquema de la dinámica de este foro, quiero dar una vez más la bienvenida y ceder las palabras, el uso del micrófono a nuestra invitada, la ingeniera Kendra Guillén, activista trans, para que nos comparta, por favor, sus reflexiones. Adelante. Hola, buena tarde a todas. Un placer estar aquí, y sobre todo que de gran importancia dar la visibilidad que se merece esto. Creo que es fundamental en todo esto, sobre lo del tema que llevamos a cabo, la visibilización, ya que es lo que nos hace falta para que más personas tengan esa fuerza y ese poder de poder hablar y quererse, sobre todo, porque tiene que ver mucho en que te quieras, te ames, tengas ese amor propio para poder avanzar y no dejarte llevar por las cosas. Hay una lucha constante que nosotros hacemos, las personas activistas, las personas en las que tienen algún puesto en el cual se está apoyando, pero también consta mucho de tu persona, del querer avanzar por sí misma. Me queda muy marcado, hace tiempo estuve en una conferencia muy bonita, en la cual me dejaba una marca muy importante que sí tiene muchísima razón, es muy cruda, pero hay muchísima razón en ella, que desde el momento en el que nacemos sufrimos un tanto la violencia, ya que al momento que tú naces, ya sea con pene o vagina, es cuando te denominan si eres hombre o mujer, cuando ya inconscientemente la persona a la que pues son tus padres, pues así es, ¿verdad? Tus padres,
te están violentando de una manera que tú no estás tomando una propia decisión, ya que te están llevando por un camino, una obligación en que rosa, azul, juguetes, etcétera. Entonces, creo que es un tema muy fundamental desde el cual se debería de tocar, que las personas sean libres, se trate sin ninguna etiqueta de color, etcétera. Al igual que en las escuelas debería como que de implementarse mucho, ya que, por decir, las mujeres es obligación llevar falda, en los caballeros llevar un pantalón, cuando debería ser uniforme, el que quieran, el que puedan, etcétera. Entonces, creo que la educación tiene mucho que ver con esto. En experiencias propias, hasta ahorita he tenido la gran fortuna de no sufrir una discriminación como tal, pero creo que todo esto me lleva a no sufrirla o no sentirla por el amor que me tengo, sé dónde estoy, sé hacia dónde voy y sé quién soy. Entonces, me da mucho honor y mucho orgullo poder estar aquí con ustedes, compartir un poco de mi experiencia, que tengo muy poca experiencia en esto, pero pues estoy luchando por todas esas personas amigas a las cuales no pudieron hablar y pues ahora me toca estar aquí. Entonces, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y por brindarnos estos espacios de visibilidad. Muy bien, Kendra, ¿algún comentario, por ejemplo, para poder extender un poquito tu participación? Nos hablas de algo que me parece importante. Hablas, en primer término, cómo precisamente esos roles y esas etiquetas de género a veces van condicionando o van siendo en sí mismas violencia en contra de tal vez un libre desarrollo de la personalidad de cualquier ser humano. Para ti, ¿cuál pudiera ser ese mensaje para las personas jóvenes que puedan estar sintiendo este tipo de discriminación o de que se les imponen roles? ¿Cuál sería tu consejo para todos ellos y ellas? Creo que es fundamental el sí, hay personas en la actualidad, por ejemplo, en mi caso, por la mayoría cuando estudiaba, pues por lo regular te hablan de niño, caballero, etcétera. Pero en mi caso llegué a un momento en el que tuve que hablar con mis profesores para llegar a ese acuerdo. Yo sé que no he cambiado mi nombre y no me interesa cambiarlo, no tengo ningún problema, pero pues sí, a veces es como que ya la mayoría de las personas te conocen con un sobrenombre que tú tienes a tu nombre que te pusieron tus padres. Entonces, yo creo que es fundamental hablarlo. En mi caso yo lo hice, se me hablaba por apellido solamente y al dirigirse con la persona es muy importante preguntar antes o hacerlos informar, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo de la manera en la que tú me estás hablando, me estás diciendo ella, él, ella. Entonces yo quiero que me hables con este pronombre. Es ahí donde salen los pronombres ahora en la actualidad, que es un poco difícil, la verdad, y es un poco amplio, el cual conlleva estos pronombres, pero sí es muy importante hacerlo saber a las personas porque es una manera de la cual haya un respeto mutuo y podamos seguir avanzando. Las personas que sientan que las están como poniendo estas cositas, etcétera, creo que es muy importante hablarlo, no callarlo, porque el momento que tú lo callas no hay como que un cambio, puede que exista un poco más de lo que te estaban haciendo, que era muy diminuto y vaya creciendo constantemente. Entonces es fundamental hablarlo con esa persona o hablarlo con una persona que esté empapada sobre el tema para que te eduque y te dé esas opciones, cuál es lo que tú puedes hacer mejor para seguir avanzando. Gracias, Kendra. Y te haría un cuestionamiento. Veo que eres muy joven, pero aún así yo quisiera preguntarte, por tu experiencia o por experiencia de algunas amistades o que hayas escuchado, ¿consideras que ha habido algún avance, alguna diferencia por parte de la sociedad, digamos, en que seamos más incluyentes, en que haya mayor respeto? ¿Crees que se ha avanzado en algo o tú has sentido
pues conflicto, digamos, o rechazo, obstáculo por parte de la comunidad, de la sociedad donde te desarrollas? Desde mi punto de vista ha habido un crecimiento inmenso, sinceramente, es mucho la inclusión que hemos tenido hasta ahorita. Sí, por otras partes existe la discriminación, existe las personas que aunque tú las quieras hacer cambiar, ellos ya no cambian, son negativos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ignorarlos simplemente, pero son muchísimo más las personas las que están como que incluyendo o respetando, más bien dicho, es respetar cada persona. Entonces, me gusta mucho que la mayoría de las plataformas, lo que es, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con el INE, la universidad, con ustedes, con la plataforma de YETAM. Entonces, es muchísimo más la inclusión que existe ahora en esta actualidad a conforme he convivido con amigas que son un poquito más grandes y he sabido de ellas lo mucho que han luchado. Por decir, cuando yo fui invitada al protocolo trans, yo no sabía mucho sobre el tema, no conocía esa parte. Entonces, yo conocía experiencias de amigas que al momento de ir a ejercer su derecho ciudadano, las hacían desmaquillarse, quitar sus cosas del rostro para que se hubiera una como que coincidencia con su INE, que realmente pues la sabía, pero era más tanto por el hecho de molestarlas, por así decirlo. Entonces, al momento de yo conocer este protocolo, yo se los hice saber a varias de ellas, ya que pues algunas de ellas dejaron de ejercer su derecho ciudadano por miedo a que les hicieran alguna de esas actividades. Entonces, al momento de yo darles a conocer un poco más de lo que aportaba este protocolo hacia nosotras, fue cuando ellas volvieron a ejercer su derecho ciudadano y ahora se sienten un poco más seguras y más apapachadas, por así decirlo, que están hacia nosotras. Entonces, creo que sí ha habido demasiado cambio y esperemos y exista un cambio muchísimo más donde todas las personas seamos normales, sin etiquetas y nos respetemos mutuamente. Gracias, Kendra. Y permíteme que nos compartas tu opinión. Nos expresaba la consejera Mayra Lugo al inicio de su intervención, cuando daba la introducción, que pues precisamente ahora contamos con cuotas que se llaman acciones afirmativas, precisamente para grupos de atención prioritarios. Aquí en Tamaulipas ya se aprobaron, nos señaló el número del acuerdo, para que en el siguiente proceso electoral tenga que haber por lo menos una fórmula en donde se incluya alguno de estos grupos prioritarios, que puedan ser jóvenes, personas migrantes, pero también, pues de lo que estamos hablando, personas de la comunidad LGBTQI+. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este tipo de cuotas hacen la diferencia? ¿Han sido suficientes? ¿Necesitamos más? ¿Tú cómo lo percibes desde tu óptica? ¿Cómo vamos? Me parece perfecto, ya que es una forma de visibilizarnos aún más, que las personas que no están muy abiertas al tema conozcan y vivan por su propia persona lo que es el tener un contacto. ¿Por qué? Porque por medio de esas personas que a lo mejor no quieren cambiar, no han tenido un contacto hacia una persona trans o una persona migrante, un niño, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen en su mente, por cosas que han escuchado, que los migrantes, no sé, te están haciendo tal cosa, que las trans te pegan tal enfermedad, etcétera. Entonces, al momento de tú tener contacto y convivir con esas personas, aunque sea un saludo, un buen día, etcétera, te das cuenta de la calidad de persona que tenemos y eso apoyaría muchísimo más a que se nos haga como que un mundo aún más empático y respetuoso. Perdón. Gracias, Kendra. Y por último, déjame hacerte una pregunta ya para poder concluir tu participación de 15 minutos. A mí me pareció muy importante un tema que señalaste casi al inicio de tu intervención y hablabas de tener fortaleza.
que es importante tener fortaleza para seguir adelante. ¿Cuál pudiera ser tu mensaje? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿De dónde has tomado fortaleza tú para ser plena, para ser feliz, para poder pues desarrollarte libremente y estar en plenitud? ¿Qué le pudieras decir a nuestro foro? Mi fortaleza viene muchísimo desde el inicio de mi familia. He tenido una familia increíble, una familia, me tocó afortunadamente vivir en una familia que me ha apoyado durante toda la vida. Sí surgió un pequeño, en mi mente loca, al inicio, recuerdo que mi papá me decía, bueno, yo soy bailarina de ballet también, entonces mi papá me decía, tienes que ir a entrenar taekwondo, lucha libre, etcétera. Pero en mi mente loca era como, no, pero yo no quiero eso. O sea, es como que no quiero, papá, no quiero, no es lo que me gusta. En mi mente era como que él quería cambiarme a lo que yo quería o lo que estaba destinada. Pero a partir de ahí fue como que mi fortaleza, el apoyo de ellos, porque hubo una palabra que mi papá me dijo y me dijo, no es que yo te quiera cambiar. El hecho que yo te mande a entrenar es porque en algún momento de tu vida lo vas a ocupar. Entonces, a partir de ahí fue cuando yo entendí que mis padres me querían y que yo debía de quererme tal cual era, apoyarme, saber hacia dónde voy, saber dónde estoy, saber con quiénes ando, etcétera, pero sobre todo tener ese amor propio que es el que nos impulsa a seguir avanzando y seguir luchando por lo que queremos. Muchas gracias, Kendra, por todo lo que nos has compartido. Y pues bueno, ahora siguiendo el desarrollo de nuestra dinámica de este foro, quiero darle la bienvenida y ceder el uso de la voz a nuestra invitada, la licenciada Denise Mercado Palacios, que estaremos muy atentos a todo lo que tenga para compartirnos. Adelante y bienvenida, licenciada. Bien, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer por este espacio al Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, que siempre, desde que he estado colaborando con ellos, han sido ampliamente incluyentes, generosos y abiertos a hablar sobre el tema que normalmente en muchos lugares es escabroso y con pincitas. Y cuando les digo, pues esto existe desde el inicio de los tiempos. Desde el inicio de la humanidad existe la diversidad sexual. Si analizamos la línea del tiempo de la humanidad, las civilizaciones en diferentes continentes, en diferentes épocas, en diferentes siglos, nos damos cuenta que hay vestigios y hay testimonios sobre la diversidad sexual. Los padres, inclusive del derecho actual en el mundo, los romanos, también practicaban el tema de la homosexualidad, consideraban que solamente se podía heredar la sabiduría, se podía heredar el patrimonio, muchísimas cosas solamente entre hombres y solamente utilizaban a las mujeres para el tema de la procreación y perpetuar la especie. Después tenemos la aparición del cristianismo y bueno, ya sabemos el tema de la historia donde un emperador romano consideró que el cristianismo debía ser la única religión y viene una serie de situaciones que vienen las cruzadas, la evangelización y pues muchos siglos de lo que ya sabemos. A lo que voy con este comentario es de dónde nace la discriminación, de dónde nace la violencia hacia las diferencias, de dónde viene todo este odio y estos discursos. Yo estaba analizando hace poco las cifras en México de lo que es diversidad sexual y lo que es identidad de género, expresión de género, y veía que en las últimas cifras de manera oficial en el INEGI, en el 2021, menciona que somos 5 millones de personas que nos autoidentificamos con una orientación sexual y una identidad de género LGBTI. Y estaba yo analizando 5 millones, de los cuales de estos 5 millones hablan también sobre un porcentaje de 34.8 personas transgénero o transexuales. Yo veía el tema del foro, violencia contra las mujeres por identidad y expresión de género, y veo que muchos de estas cifras, de estos números que engloba, básicamente también hay mucha violencia contra las mujeres trans. Antes que nada le quiero enviar un afectuoso saludo a mi querida diputada Salma Luébano, que ha hecho un trabajo magnífico en representación de la diversidad sexual en México,
desde que está en su curul en la Ciudad de México. Yo quiero expresarle mi eterno agradecimiento por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha expresado. No podría estar más de acuerdo con ella en que hacen falta estos espacios, y quiero ahondar un poquito en el tema que ella mencionó. Mencionaba usted también, consejera, perdón, 20 años siendo activismo en Tamaulipas. No es fácil. Tamaulipas es un estado muy difícil para el tema de diversidad sexual. Analizando las cifras oficiales que tiene el INEGI, estaba viendo que en Tamaulipas es 2 de los estados de la República con menor reconocimiento, somos Tamaulipas y Baja California. Tamaulipas en números de diversidad sexual representa el 3.3 de la población. En números más reales es alrededor de 87,000 habitantes en Tamaulipas diversos, ¿sí? 87,000 LGBTs en Tamaulipas, pero yo viendo otra vez las cifras y analizando, me doy cuenta que esa es la gente que al contestar una encuesta dice, sí soy diferente, soy diverso, soy LGBT, soy queer, soy trans, pero ¿dónde está la gente del closet? Esos son los que se reconocen. Estamos hablando 87,000 tamaulipecos mayores de 15 años que se reconocen LGBT. Pero ¿dónde está el tema que nos profundiza hoy? Violencia, odio, discriminación. La realidad es otra. Voy a decir como nuestro presidente, tengo otras cifras. En estadística hemos trabajado otros temas. En el 2017, en el 2018, hicimos el diagnóstico situacional para Tamaulipas en coordinación con la UNAM y la Fundación Arcoíris. Hicimos el diagnóstico para Tamaulipas y en las cifras, en las encuestas que hicimos, sacando los números conforme nos dice las ecuaciones y las matemáticas y demás, que cerca del 16% de la población somos diversos. Entonces, este 5.1 que se dice de manera oficial, esos son los que abiertamente contestan. Pero la gente que tiene miedo a la discriminación, al odio, a la homofobia, a la transfobia, a la bifobia, no lo expresan y van por la vida, ¿sí? Llevando una vida normal o una vida en el closet para protegerse precisamente de toda esta violencia. Me cuesta mucho todavía el hecho de que a estas alturas lo que haga mi vecino en su vida personal me afecta a mí. O sea, ¿por qué tengo que yo agredir a mi vecino, a mi vecina, a una persona que decide hacer una transición para cambiar de género, para sentirse plena, para sentirse que es la persona que en su corazón y en su mente es? ¿En qué me va a afectar a mí reconocerle sus derechos, su identidad? Veía hace poco que hubo un concurso en el municipio de Catrinas, ahora el día 2 para el Día de Muertos, y una serie de mujeres participaron como Catrinas, y una de esas personas era una mujer trans. Y el organizador del evento empeñado en llamarlo con su nombre de varón, cuando ella se identifica como mujer. O sea, algo tan simple y tan pequeño puede resultar algo tan hiriente y tan discriminatorio y tan violación de derechos, el escrutinio público. Nos damos cuenta que esta persona trató también de hacer ver estas diferencias y esta molestia y daño que le causó, y le siguen agrediendo en redes sociales. Yo veía la entrevista en redes sociales y es increíble la cantidad de odio que en los espacios virtuales, en los espacios de redes sociales, la gente arroja tanto odio, tanta violencia hacia algo que debería ser tan natural, que ya incluso la misma Constitución, los mismos magistrados, la Suprema Corte, habló del libre desarrollo de la personalidad. Usted ya lo mencionaba ahorita en la participación de Kendra, e incluso lo comenté con algunas autoridades de educación, porque se suscitó otra situación también en un instituto de educación media en Matamoros, donde una profesora agredió a un compañero
por tema también de su identidad de género, y todo el salón se volcó a manifestarse en contra de esa académica y en apoyar a su compañero. Yo realmente me siento muy optimista. El cambio generacional que estoy viendo en los jóvenes de universidad, preparatoria, 25 años para abajo, traen otro, como decimos, otro chip. Ya vienen como más inclusivos, más amenos, más abiertos, porque ya en su desarrollo, en su época, pues esto ya no es nuevo, ya no es algo tan... Yo lo recuerdo, yo tengo 41 años, ¿qué esperanzas que lo iba a decir en secundaria o en la preparatoria, y más en un colegio católico como lo estuve en un colegio La Salle, que era algo pecado? O sea, yo salí del closet hasta la universidad y me costó muchísimo también. Entonces, yo pensé inclusive que no iba a vivir, sinceramente, para ver todos los cambios legales, todos los cambios que estamos viviendo actualmente en México, Latinoamérica, en el mundo. Yo pensé que me iba a morir sin poder casarme. Y ya estuvimos haciendo la incidencia política en el Congreso para legalizar el matrimonio igualitario. Tuvieron que pasar 12 años en México para poder legalizar algo tan fundamental como el poder crear nuestras familias, un derecho tan básico, contraer matrimonio con las personas que amamos, dos adultos, dos adultas plenamente conscientes. ¿Y por qué tenemos que tener la aprobación de otras personas cuando se tratan de derechos fundamentales, como la creación de nuestras familias o la constitución de nuestra persona, nuestra identidad? Sigo viendo los números, tengo un montón aquí de hojas de cifras que he estado sacando, y veo, por ejemplo, que desde del 1995 al 2014 solamente se han identificado 39 crímenes de odio para Tamaulipas, en tema de razón de género, en tema de orientación. La mayoría de estos crímenes son mujeres trans. Las personas más violentadas son las mujeres trans. Por eso es que su expectativa de vida es alrededor de los 35 años. Es algo muy triste estas cifras, porque pudiendo ser personas con una gran capacidad para desarrollar y aportar a sus comunidades, a sus sociedades, el simple hecho de manifestarse mujeres ya son prácticamente presas de una violencia sistematizada, de una violencia que yo creo que es en gran parte por ignorancia, en gran parte por falta de una cultura inclusiva. Y yo analizaba, bueno, hay muchos temas de violencia, de feminicidios, de discriminación, pero ¿y dónde está la solución? O sea, mucho podemos criticar. Yo tengo infinidad aquí de documentos que les puedo hablar horas sobre discriminación, violencia, cifras, números, pero no quisiera ahondar tanto en un tema malo o en el tema que nos duele tanto, que tenemos tantos años estudiando, sino realmente qué podemos aportar para que esto cambie. Y yo me alegro mucho de la disposición de ustedes, porque desde el 2013, 2009, 2013, yo estuve haciendo incidencia, congresistas, senadores, alcaldes, gobernadores, y hay una falta tremenda de voluntad política. De nada sirve que hagamos marchas, o sea, sí sirve para la visibilización, que hagamos marchas, que hagamos eventos, que hagamos programas de televisión, que hagamos diferentes espacios donde nos vean, pero donde realmente tenemos que hacer las incidencias son esos espacios de toma de decisiones, son los espacios de poder, son los espacios de representación real política. Entonces dije, ¿para qué tanto trabajo fuera cuando donde tenemos que trabajar es desde dentro? Crear estas políticas públicas que bien mencionaba Salma, crear estos proyectos, estas plataformas. En su momento, así como no había representación de las mujeres y se tuvo que hacer todo un movimiento feminista en tema de
de participación política y poder empoderarnos y poder ganarnos esos espacios del 50-50, bajo ese mismo preámbulo o principio, tendríamos que hacer nosotros también el tema de indígenas, el tema de migrantes, el tema de discapacidad, y definitivamente en grupos vulnerables pues también venimos nosotros, por toda la violencia sistematizada que vivimos, por todo el tema de los discursos de odio, de los ministros, de diferentes espacios. Mencionaba algo, Kendra, muy importante también desde los espacios educativos. Yo recuerdo haber vivido violencia de catedráticos en la universidad donde a mis compañeros les prohibían hablarme. No le hablen a Mercado porque quien le hable a Mercado lo voy a reprobar. Y me lo decían mis compañeros, oye, pasa esto con este catedrático. Porque yo salí del closet a los 18, fui presidenta de la Sociedad de Alumnos, a los 18 años fui presidenta 4 años de la Facultad de Derecho de la Sociedad de Alumnos, y había catedráticos homofóbicos que a mis compañeros les impidían hablar conmigo porque yo era lesbiana abiertamente. A ese grado de violencia y de te voy a reprobar si te veo en los eventos de ella. Entonces, desde los espacios educativos no podemos fomentar esa clase de odio. Al contrario, tendríamos que fomentar ser más resilientes, más inclusivos, a sentir arropadas a todas estas personas que se sienten diferentes. Estamos tratando de crear por primera vez un espacio seguro de autoayuda en centros comunitarios y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con diferentes asociaciones, diferentes voluntarios, porque nos damos cuenta que falta mucho en el tema de inclusión, y la realidad de las cosas y en los números reales, somos el 16% de la población en México. Estamos hablando que somos más de 17 millones de mexicanos. Y en Tamaulipas somos alrededor de 150,000 LGBTs. ¿Y qué pasa con los derechos de todas estas personas? Y con el tema de la expresión de género y con el tema de la identidad de género, mucha gente lo hace solamente en clubes, en sus casas, porque tienen miedo a ser lastimados en la calle. Entonces, ¿cuál es una de las propuestas? Sería precisamente crear diplomados de inclusión en los espacios educativos, crear espacios seguros donde académicos de esas instituciones, por lo menos 1 o 2 académicos o autoridades de cada centro educativo, tomen diplomados para sensibilizarse y que conozcan del tema, porque luego tienen situaciones o casos con alumnos y no saben qué hacer, y entran los prejuicios y entran las ideologías personales y no saben abordar cuando en realidad hay un protocolo de atención en el tema de acceso a la justicia, en el acceso a la educación. Los mayores números de acompañamiento que he dado en asesoría en discriminación ha sido por acceso a la salud. Las mujeres trans no van a sus chequeos, que tienen derecho, que son derechohabientes, a un IMSS, a un ISSSTE. No van a sus atenciones porque se les discrimina. El médico familiar, el consultorio que le toca, no los quiere atender porque no coincide si dice Juan Pérez en la identificación, pero pues se presenta, no sé, Mari Pérez, no, pues no es. Y en lo que le gritan y la exponen, sufren tanta tensión, tanta discriminación, tanta burla, que prefieren no atenderse. Me ha tocado ver personas que tienen derecho para recibir sus antirretrovirales, que tienen tema de VIH, y no van por sus medicamentos precisamente porque su identidad no coincide. La gran mayoría de las mujeres transgénero, transexuales, son trabajadoras sexuales, también expuestas a una violencia tremenda en tema de salud, en tema de derechos humanos, en temas de violencia física, de violencia sexual. Y definitivamente esos protocolos existen en papel, pero en la realidad no son llevados a cabo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Únicamente garantizar el acceso a los espacios donde toma decisiones, a los espacios del poder. Y Salma Luébano y María Clemente y otros compañeros diputados en el resto del país, en el Hidalgo, en Veracruz, el diputado Chincoye, la diputada Nuevo León, diferentes regidores en el país,
ganaron estos espacios precisamente con las cuotas arcoíris. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar estos espacios de toma de decisiones, en estos espacios de participación política, personas con alto sentido de su comunidad, con alto sentido de servicio, con una voluntad tremenda por cambiar el paradigma de lo que tenemos considerado lo que es normal en México. Yo quisiera despertar más conciencias, sobre todo en la gente joven, que veo que es una inmensidad de gente que se autonombra diversa a partir de los 15 años. Yo que lo iba a mencionar a esas edades. Ahora hay una apertura tremenda. Yo confío en que es también todo el acceso tan sencillo a las redes sociales, a la información en el internet. Antes no era tan sencillo acceder a esta información, a estas plataformas. Y ahora nos damos cuenta que los chavos de estas generaciones vienen con muchísima más información, y me siento confiada en el cambio generacional. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer realmente inclusivos, realmente participativos, resilientes, y vamos a seguir trabajando para lograr estos espacios y poder garantizar estos derechos. Hay mucho por hacer todavía. Entonces, a mí solo me queda seguir sumando desde mi trinchera, asesorando, apoyando, impulsando, participando, y pues agradecer nuevamente al YETAM por estos espacios, y estoy para servirles y les mando un afectuoso saludo a todos. Muchas gracias, Denise, por todo esto que nos has compartido. Yo la verdad es que sí quiero aprovechar este espacio. A título personal, te quiero reconocer y celebro el que en Tamaulipas seas una mujer que lucha y que visibiliza y que levanta la voz por los derechos de tanta gente. Entonces, felicidades, te agradezco, y por supuesto, mi consejera Mayra y todos quienes integramos el Pleno del Consejo del YETAM, siempre tendremos las puertas abiertas para luchar dentro del ámbito de nuestra competencia por los derechos político-electorales de todas y todos los tamaulipecos. Pero bueno, para seguir con esta dinámica, porque la verdad es que, como bien decía, se nos pueden pasar aquí horas hablando de un tema que hay tanto que comentar, pero bueno, para ir cerrando ya este foro, tenemos el tiempo reducido, pero sí quiero tener una pequeña retroalimentación, si me hacen favor de prender sus cámaras nuestras invitadas, porque quisiera tener una pequeña interacción. Y empezaré, a ver, te veo ahí, Kendra, muy rápidamente. Quisiera empezar contigo. Cuéntanos en 2-3 minutitos, ¿qué nos podrías señalar tal vez como conclusión un poco? ¿Qué nos falta culturalmente para poder avanzar hacia una mejor sociedad donde podamos todas, todos, pero también la comunidad LGBT desarrollarnos más, o sea, que se desarrollen cada quien en su ámbito más libremente? ¿Tú qué crees que hace falta? ¿Con qué cerrarías? Creo que vamos por muy buen camino, vamos avanzando conforme se va haciendo todas estas actividades, la visibilización, pero creo que sí falta un poco más el respeto de algunas autoridades. Hay algunas autoridades que aún no saben dirigirse con ese respeto que se merece cada una de las personas. Prepararlos, ya sea en forma de conferencia, educarlos de una manera que se salga algún constante evaluación sobre algunas de los respetos hacia personas, ya sea migrantes, niños, el cómo dirigirse, personas trans, etcétera. Creo que faltaría un poquito de educación hacia ellos, porque sí bueno, ha habido demasiado avance, pero también hay personas las cuales no se dejan avanzar. Entonces, creo que una forma muy importante de hacerlos, ya que no sea que cambie su forma de pensar, porque eso es muy difícil hacerlo en una persona, pero sí fomentarles que respeten a las personas, que se empaticen con las personas, ya que en este momento podemos avanzar libremente y poder ser un mundo mejor, crecer mejor como personas. Entonces, creo, bueno, en mi punto de vista es eso siempre, el respeto. Me gusta mucho respetar a mis personas. La educación que he tenido desde mi casa siempre es fundamental, el respeto para mí.
Muchas gracias, Kendra. Y ahora, diputada Salma Luébano, sé que te voy a hacer una pregunta compleja, porque te voy a pedir que ahondes un poco en un tema que me pareció muy, muy interesante que señalaste desde un principio, y te voy a meter en complicación porque en 2, 3 minutitos te pediré que nos des una opinión. Pero fíjate, tú nos decías que es muy importante entender que las mujeres trans también son mujeres. Así empezó tu intervención y a mí me captó la atención en inmediato, porque tú sabes bien que hay un tema donde entonces ahora se señala si las mujeres trans le están quitando o no espacios a las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un como falso dilema, falso discurso, pero yo quiero que tú nos des tu opinión en esto que tú muy bien señalaste. Muchas gracias. Bueno, también yo voy a hacer una pregunta al OPLE de ustedes. Eh, ¿Consideran ustedes que es justo un espacio para las poblaciones en desventaja? Dentro de mis luchas y mis iniciativas fue precisamente el obligar, porque tuve que hacer una clausura simbólica al INEGI, este censo arcoíris. Obligar para tener nuestro censo, y ahí refleja precisamente cuántos somos, que somos 5.1 millones. Y dentro de ese 5.1 millones de nuestra población LGBTIQ+, también en el tema de mujeres, algo también que quiero señalar muy importante, que en el 65% de las mujeres trans, de nuestra población trans, perdón, tienen mínimo licenciatura, y es algo, la verdad, maravilloso, que a mí en el momento cuando supe del resultado de este censo de nuestra población, pues se me puso la piel chinita como de gallina al saber precisamente ese empoderamiento que estamos logrando hoy en día. Y digo, obviamente, bueno, pues falta mucho. Bueno, el tema es que hay aquí un grupo dentro de las mujeres que piensan que nosotras como mujeres trans queremos borrarles por estos espacios que se están ocupando hoy en día y que se seguirán ocupando. Eso lo señalo fuertemente. Seguiremos ocupando esos espacios porque como seres humanos tenemos los mismos derechos como todas, todos y todes. Aquí también señalar el que nuestra población LGBTIQ+, no solamente somos identidad de género, matrimonio igualitario, repartición de condones. Sí es importante la identidad de género, claro, soy una mujer trans y la identidad de género nos permite esa empoderamiento, nos permite la seguridad, el poder ir donde queramos con nuestros documentos. Pero somos más allá, somos esa transversalidad, como lo he estado señalando, y la gran importancia de ocupar los espacios, todos los espacios, ya sean públicos y privados. ¿Por qué? Porque el que ocupemos todos los espacios, en el caso legislativo, trabajaremos, como en mi caso, trabajar por esas políticas públicas que nos dé precisamente esa transversalidad digna, ¿sí? Esa transversalidad que permita esa dignificación de nuestra población y en específico, bueno, de la población trans tan precarizada que hemos sido durante décadas. Bien, el que se nos vea en todos los espacios, ya sea como gerente de un banco, como encargada de una tienda, como diputada federal, como senadora, alcaldesa, ¿qué va a permitir? Va a permitir normalizar lo que es normal. El que nos empiecen a ver en todos los espacios va a ayudar, ¿sí? Va a ayudar a que se vayan erradicando estos discursos de odio, porque van a empezar a vernos. Y a la vez, bueno, sabemos que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio y que esto va a ayudar a erradicar. Aquí es un tema al que tenemos que entrarle todas, todos y todes en todas las instituciones, y que además, bueno, repito, y como bien lo ha señalado también mi queridísima licenciada Denise, luchadora, y el gran reconocimiento de esa lucha, y que gracias a nuestras antecesores, y las actuales, como el caso de Denise, bueno, que nos ha permitido precisamente avanzar en este reconocimiento y en esta visibilidad. Urge que ocupemos todos los espacios, y además decirles al OPLE de ustedes y a todos los OPLES que no nos están haciendo el favor, ¿sí?
que es un derecho político electoral, que un espacio no es suficiente. Por eso la importancia de luchar por este censo y que se tienen que dar más espacios. Y también, como le he señalado, a golpe de sentencia hemos avanzado y a golpe de sentencia seguiremos arrebatando lo que es nuestro. Bien, el ocupar todos los espacios, ya termino, el ocupar todos los espacios nos va a permitir trabajar por esas políticas públicas específicas, como lo acabo de mencionar y lo he estado mencionando, y que además a mí en lo personal, mi sueño a corto plazo es lograr ese libre tránsito para mi población y para todas las poblaciones en desventaja, y lo entendí en el momento que emprendí esta lucha de litigios estratégicos, esta lucha de cuotas arcoíris que permitió primero lograr el espacio a nivel federal y que posteriormente con mi equipo de abogados armamos el machote para buscar esos espacios a nivel local, y hoy en día tenemos compañeros diputadas, tenemos hermanas trans como regidoras, y que tenemos también compañeras que siempre hemos tenido chicos gays y chicas lesbianas en los espacios, pero abiertamente gays en estos espacios. Por fin lo estamos logrando. Necesitamos avanzar. Necesitamos todas las poblaciones que nos han orillado a ser poblaciones en desventaja, que ocupemos esos espacios, y que además, repito, no es un favor el que se nos está haciendo, es una obligación y son derechos políticos electorales. Y a las juventudes decirles que me siento maravillada con las juventudes hoy no binarias, estas juventudes que no necesitan forzosamente ponerse y ponerse pompis con todos estos rellenos que nos llevan a la muerte para ser mujeres. La verdad, felicito a todas estas juventudes, infancias, y mi gran compromiso es precisamente de la mano con las compañeras como Denise y como tantos y tantas que estamos trabajando, y que cada quien poniendo ese granito de arena, bueno, pues proteger a nuestras infancias, proteger a nuestras juventudes. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, diputada Salma Luébano, por tus palabras, siempre contundente, siempre muy precisa. Y bueno, pues no puedo dejar de preguntar también a nuestra invitada Denise. Tú hablabas al final de tu intervención de que debemos o es importante hablar de cuotas, porque precisamente mientras más espacios se ocupen, pues se podrá visibilizar y más incidir en esas políticas públicas. Yo te preguntaría dos temas. Uno, más cuotas serían garantía de que efectivamente quienes lleguen tengan esa agenda pública de los temas que son de interés de todos. Debemos de tener más cuotas, y en caso de que así fuera, pues, ¿cuáles consideras tú que son los temas que deben de abanderar estas personas que puedan llegar por estas cuotas precisamente a incidir tal vez desde espacios legislativos? Bien, creo que sí hace falta más espacios. Como se los mencionaba, las cifras que se manejan de manera oficial en el INEGI no son reales. O sea, esas son las personas que se reconocen. Hablábamos de alrededor de 5 millones. Pero en encuestas que hemos hecho a lo largo del ancho del país con la Fundación Arcoíris y otros mecanismos de crear encuestas, nos damos cuenta que es cerca del 16% de la población en México somos diversos. Entonces, yo estaba analizando el tema de las cuotas arcoíris por tema de circunscripción en el país, y si no me equivoco son tres candidatos los que se deben de aportar por circunscripción. Creo que no es suficiente el espacio de representación para esta cantidad de población. Yo creo que debería ser acorde a los números reales, y nos damos cuenta también que las personas que participan a veces para obtener estos espacios se hacen pasar por personas de la diversidad. Pasó en el estado de Oaxaca, si no me equivoco, que hubo personas que se autodenominaron muxes o muches, no sé cómo se pronuncia, disculpen ahí el error, que en realidad solo se disfrazaron para ocupar estos espacios. Nos dimos cuenta también que otras personas se hicieron pasar por personas bisexuales para ocupar estas cuotas arcoíris o estos espacios de diversidad, y pues la realidad de las cosas eran que eran personas heterosexuales.
solo para acceder y garantizar estos espacios. Entonces, creo que tenemos una labor muy específica para poder garantizar cuáles son los perfiles y las plataformas que pueden apoyar y sumar a nuestra comunidad. Creo que las personas que se deben de promover en estos espacios deben de tener unos conocimientos básicos en tema de procesos legislativos, en temas jurídicos, en tema de derecho constitucional, para poder hacer una incidencia más precisa y más específica. Obviamente hay que trabajar todos los temas de interés de la nación, la economía, el poder apoyar en el tema presupuestal, en el tema de combatir la deuda, o sea, la inflación. Hay muchísimos temas que nos deben de interesar como mexicanos, pero en lo personal pues soy activista pro de nuestra comunidad, entonces estoy muy enfocada en lo que necesitamos en nuestra comunidad y pues también garantizar los espacios de seguridad, porque nos damos cuenta en los últimos meses se incrementó la violencia en Tamaulipas contra personas de la diversidad sexual. En menos de 2 meses tuvimos 3 asesinatos por tema LGBT y estos protocolos de atención pues no son llevados a cabo. Entonces, sí me siento como que aún hay mucho que hacer en tema de incidencia y creo que las personas que deben de llegar a esos espacios firmemente deben tener una voluntad de servicio hacia nuestra comunidad. Obviamente a toda la población, ¿verdad? No voy a discriminar a los heterosexuales católicos cristianos. Sería contraproducente de lo que me quejo, pues no. Yo le decía a los diputados, ahora ustedes lo vieron, Tamaulipas fue el último estado de la República en legalizar el matrimonio igualitario. Fue muy difícil. Todavía ese día de la votación, yo estuve negociando 6 votos. O sea, y yo les decía, no es posible que todavía el día de hoy me sigan preguntando. No, es que yo represento a grupos católicos, yo represento a tales iglesias, yo represento tantos votos. O sea, tienen miedo al castigo político. Yo les decía, pero ustedes no están ahí para legalizar, para garantizar a los tamaulipecos heterosexuales católicos. Ustedes están para garantizar los derechos de todo ciudadano tamaulipeco, sin importar su orientación, su identidad, y no podían entender la diferencia. Yo les decía, estamos hablando de un derecho constitucional, jerarquía de leyes, Suprema Corte, Constitución, tal. Yo les hablaba de jerarquía de leyes. Y ellos me decían, no, es que yo no estoy de acuerdo. Pero tú como legislador, si tuvieras un poquito de conocimiento de la legalidad en México, entenderías que las jerarquías son así y que la Suprema Corte ya resolvió y que están los exhortos y que está esto y que está... No, tuve que aventarme desde febrero para acá e ir capacitando a diputados en tema constitucional. Entonces, un diputado debería entender los procesos legislativos y el tema de jerarquías en leyes en México. Entonces, me preguntan muy específicamente, ¿qué más debería saber un legislador? Precisamente, entender lo que es el ordenamiento de las leyes en México. Y en ese tenor, yo creo que nos ahorraríamos muchísimo en leyes que a veces no aportan nada y que solamente, pues, hacen su papel de legislador y de levantar la mano y cuando no tienen ni idea de qué están votando. Entonces, pues es un atento llamado a que se sensibilicen y se capaciten y pues la gente que en un futuro pueda estar aportando ahí, pues ojalá tuvieran la voluntad mínimo de capacitarse, ¿verdad? Muchas gracias, Denise. Pues ya con esta última participación, si me lo permites, consejera Mayra, creo que podemos dar por concluido este foro Violencia contra las Mujeres por Identidad y Expresión de Género. De verdad, les agradezco infinitamente todo lo que nos han compartido hoy, diputada Salma Luébano, ingeniera Kendra Guillén, licenciada Denise Mercado. Ha sido muy enriquecedor y un deleite poder escuchar todo lo que pues tienen que decirnos y estoy segura que hay muchas cosas más de las que vamos a seguir escuchando de ustedes. Aquí el espacio seguirá abierto siempre para poder construir nueva ciudadanía más incluyente, más igualitaria, precisamente por el bien de todas, de todos y de todes. Desde aquí, desde Tamaulipas, les mando un abrazo. Esta es su casa, Yetam. Consejera Mayra Lugo, no sé si quieras ya nada más despedirnos. Muchas gracias.
Agradecer la participación de estas tres grandes mujeres y de nuestra gran moderadora de esta tarde, una gran mujer, la consejera Marcia Garza. Gracias a la diputada Salma Luébano, gracias a la ingeniera Kendra Guillén, gracias licenciada Denise Mercado, muchísimas gracias por sus aportaciones en este foro. Desde el Instituto Electoral de Tamaulipas les enviamos un gran abrazo. Muchísimas gracias.